Tipos de subconsultas. Existen varios tipos de subconsultas como son subconsultas monorregistro, subconsultas multiregistro y subconsultas correlacionadas. Subconsultas monorregistro o de operadores aritméticos de comparación. Es cuando la subconsulta devuelve un único resultado. Los operadores que se utilizan son igual, diferente, mayor, mayor igual, menor, no mayor, no menor o menor igual. En este ejemplo estaríamos listando los trabajadores donde el salario mínimo es mayor que el salario máximo de un programador. La subconsulta devuelve un único resultado, el salario máximo de un programador. Subconsultas multiregistro o de operadores lógicos. Es cuando la subconsulta devuelve más de una fila. Los operadores lógicos son in, not in, exist, any y all. El operador lógico más utilizado es el in. En este ejemplo estaríamos listando los nombres de los departamentos que tengan trabajadores con fecha de contratación antes de enero de 2005. Subconsultas correlacionadas. Es cuando la subconsulta utiliza columnas de la consulta principal o de otra subconsulta más externa. En este ejemplo, se muestra el trabajador con mayor salario por departamento, con el salario y el ID del departamento. La referencia externa sería el ID del departamento y aunque es la misma tabla, la subconsulta lo trata como otra tabla, por lo cual asignamos alias. Resumen. El resultado de una subconsulta en la cláusula where o having puede ser de un valor simple o más de un valor. Esto dependerá del operador comparativo que se utilice, de tipo aritmético o de tipo lógico. El de tipo aritmético devolverá un valor simple, mientras que el de tipo lógico devolverá más de un valor. Los operadores aritméticos de comparación son igual, diferente, mayor, mayor igual, menor, no mayor, no menor o menor igual. Los operadores lógicos son in, not in, exist, any y all. Una subconsulta correlacionada es cuando la subconsulta utiliza columnas de la consulta principal o de otra subconsulta más externa. Si coinciden los nombres de los campos en la subconsulta como en la principal, se asignarán alias a cada tabla y se utilizarán para identificar cada columna. Ejemplos tipos de subconsultas. En el siguiente ejemplo disponemos de dos tablas. La tabla profesores, la cual está formada por las columnas ID profesor, nombre y edad, y esta tabla almacena los datos de 3 profesores. Y la tabla asignaturas, la cual tiene los campos asignatura, cantidad de horas, ID del profesor y año en la que se imparte la asignatura, y almacena los datos de 5 ejemplos. Ejemplo subconsulta monorregistro. Si quisiéramos saber la cantidad de asignaturas que da Pedro, usaríamos un operador aritmético de comparación. En esta sentencia, la subconsulta devuelve la ID del profesor Pedro y la consulta busca las asignaturas cuya ID profesor sea igual a la devuelta por la subconsulta. Ejemplos subconsulta multiregistro. En este ejemplo, estaríamos usando el operador lógico in para saber los datos de los profesores que dan clase al curso del segundo año. Para resolver esta consulta, SQL realiza la subconsulta por cada registro que se encuentra en la tabla profesores, y esta subconsulta devuelve las IDs de los profesores que dan clase a las asignaturas de los cursos de segundo año. Y la consulta padre compara cada ID de los profesores de la tabla profesores con las IDs devueltas por la subconsulta. Si ejecutamos la misma sentencia con el operador exist, se mostrarán todos los profesores, ya que el operador exist valida si la subconsulta devuelve algún registro. En caso de que devuelva algún registro, lo considera como verdad y ejecuta la consulta padre. Y en caso de que la subconsulta no devolviera registros, lo considera como falso y no ejecuta la consulta padre. Ejemplo subconsulta correlacionada. Si quisiéramos saber las asignaturas con la mayor cantidad de horas impartidas por año, usaríamos una subconsulta de correlación como en el siguiente ejemplo. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web